es que como periodista de Sputnik, ¿qué puedes contarnos sobre esta actual guerra entre Rusia y Ucrania que no se está contando en los medios de comunicación occidentales? Bueno, Coldo, muchas gracias por la invitación y lo primero que se le viene a la cabeza a cualquiera que esté informado realmente de la situación sin ninguna manipulación es justamente, ¿no? Valga la redundancia, la manipulación que están haciendo de este conflicto, de esta intervención para desmilitarizar y desnazificar a Ucrania que está haciendo Rusia, y es que eh, en Occidente la venden como que todo esto empezó el 24 de febrero, casi más como que si Putin se hubiera levantado ese día con el pie izquierdo y dijo voy a invadir Ucrania, ¿no? O voy a desmilitarizar a Ucrania, cuando en realidad todo esto empezó a fines de 2013, ¿no? Con las primeras revueltas allí en Ucrania, con las protestas en el Maidán, que luego se supo además que había infiltrados, por ejemplo, francotiradores, incluso francotiradores de Georgia, que luego se ha conocido toda la historia, y de muchos otros países que mataban a manifestantes a propósito para enervar todo. Se conocieron, bueno, se vio en diciembre de ese año a Victoria Nuland, en aquel momento subsecretaria de Estado de Estados Unidos, repartiendo tortas y pan a los golpistas del Maidán, ¿no? Y luego se supo a través de una conversación telefónica entre la propia Victoria Nuland y el entonces embajador de Estados Unidos en Ucrania, Payat era el apellido, que ella le decía cómo es posible que todavía no hayan, palabras más, palabras menos, te lo digo, ¿no? No hayan quitado del poder, tumbado a este gobierno, a este presidente de Ucrania, ¿no? Yanukovych, ¿no? Que cómo era posible que la Unión Europea no hubiera podido lograr eso todavía con el tiempo que había pasado, habían pasado un par de meses, 3 meses, de que empezaron las revueltas, ¿no? Y a partir de ahí todo lo que siguió, ¿no? Sube un gobierno que modifica la ley con respecto a las minorías étnicas, ¿no? A las lenguas minoritarias también, que la lengua rusa en todo caso no era tan minoritaria, sino que era bastante importante su uso en Ucrania. Y ahí empezó el genocidio, ¿no? Y ahí fue que se alertaron, sobre todo en la región del Donbass, en Donetsk y Lugansk, y fue que empezaron, digamos, declararon, se autoproclamaron independientes, se hicieron un referéndum, y, y ellos intuían que se venía una limpieza étnica y por eso lo hicieron, ¿no? Y ahí es que empieza todo, y ahí es que empieza también la matanza de civiles por parte del gobierno de Ucrania. Uno puede recordar que incluso en estos últimas semanas ha estado circulando a través de las redes, de Twitter sobre todo, aquel discurso que dio Poroshenko, ¿no? Diciendo, porque nosotros vamos a tener trabajo, refiriéndose a los del Donbass, ¿no? Y ellos no, porque nuestros niños van a ir a los colegios y sus niños van a estar encerrados en sótanos. eh, o también diciendo, por ejemplo, los vamos a echar a todos que se vayan a Rostov del Don, ¿no? Entonces, ahí empezó todo esto, ¿no? Y no como una cuestión espontánea que un día se le ocurre a Putin decir voy a desmilitarizar a Ucrania. También la gota que derramó el vaso, si se quiere, fue aquel discurso que dio y que fue aplaudido de pie por los europeos en la conferencia de seguridad de Múnich, justamente días antes de comenzar la operación, un Volodymyr Zelensky renegando del pacto de desnuclearización que hizo Ucrania en el año 1994, ¿no? De renunciar a las armas nucleares, que él, bueno, veía esto, ¿no? De la posibilidad, habría la posibilidad de vuelta a tener armas nucleares, y eso fue lo que más alertó también a Rusia, que ahora se descubrió que efectivamente estaban creando armas nucleares allí en Ucrania, ¿no? Entonces, bueno, para redondear, ¿no? Y sin robarte más tiempo, creo que lo fundamental acá es la falsedad en Occidente, ¿no? De cómo se está vendiendo toda esta operación, ocultando el 80% de la verdad, se podría decir, ¿no? Porque además también, bueno, está lo otro, ¿no? Cosas que están pasando hoy en día, por ejemplo, torturas a personas, no solo adultos, sino también hasta niños, ¿no? Atados en postes, atados en árboles, haciendo Sí, es verdad, barbaridades que cierto. son típicas de yihadistas, ¿no? Y de eso no circula nada en Occidente. Entonces, digamos que lo más grave es esto, ¿no? Digamos la manipulación de la información y contar falsedades, ¿no? Sí, has dado muchísima información, me gustaría ir poquito a poco desglosándola.
y ir sobre todo a la cuestión de la guerra en el Donbass en el 2014, que prácticamente se nos vendió como los medios de comunicación occidentales, como que era una invasión rusa. Y hablaban de prorrusos y demás, ¿no? En este caso, por ejemplo, como bien comentas, hay un precedente, ¿no?, con la derogación de la ley de lenguas minoritarias del Estado, que afectaba directamente a la comunidad rusa, ruso-ucraniana o ucraniana ruso-parlante, de cultura rusa, sobre todo lo que es el grupo de población que vive en el este, en las regiones del este del río Dnieper. Entonces, si tenemos estos datos, que son datos tan contundentes, sobre Donbass, ya hablaremos más adelante de Crimea, que toda esta guerra viene después de un golpe de Estado en contra del presidente Yanukovych, que comienza una guerra en el Donbass en el 2014. ¿Por qué crees que ha tenido tan poca cobertura en los medios de comunicación occidentales hasta el inicio, este conflicto, hasta el inicio de las tensiones el pasado mes de enero del 2022? Yo interpreto que es, digamos, por el relato, ¿no?, que se ha estado tratando de imponer de parte de Occidente de todo lo que está ocurriendo ahí, y ocultar eso, ocultar esa información es parte del relato, ¿no?, para fundamentar muchas políticas. También hay que tener en cuenta que el hijo de Joe Biden ha estado metido en esta situación también. Recordemos que en el 2016, a finales del 2000, o finales del 2015, Joe Biden, en ese momento, quien era vicepresidente de Estados Unidos, decía muy suelto de cuerpo que hablaba más con Poroshenko que lo hacía con su mujer, ¿no? Y bueno, su hijo colocado allí en la directiva de Burisma Holdings, en un intento también de controlar el gas ruso que pasaba por Ucrania, ¿no?, y controlar los precios y un montón de cosas más. Entonces, digamos que el relato se fue construyendo desde ese momento, y parte del relato, es como yo lo interpreto, es que ha sido, digamos, silenciar esa parte de la realidad, ¿no? Claro, silenciando esta parte de la realidad implica, por ejemplo, obviar el contexto de 8 años de masacre en el Donbass, pero también al mismo tiempo los esfuerzos de Rusia para lograr la paz desde el 2014. Porque hablamos, claro, Exacto. del el acuerdo de Minsk I, el acuerdo de Minsk II, el cuarteto de Normandía, pero sin embargo parece en los medios de comunicación lo que se está vendiendo, el paquete de información, el relato es el de Rusia como potencia agresora y ocupante. ¿Cómo crees que se busca, o sea, crees que todo este paquete lo que busca realmente es manipular y condicionar a la opinión pública para justificar una guerra que podría ser impopular? O la intervención en los asuntos de Ucrania, ahora mismo la guerra, ¿no?, que se están mandando armas, incluso voluntarios, eh, que podría ser unas medidas impopulares, pues para hacerlas más aceptables, incluso moralmente convenientes para la población europea occidental. Sí, en parte creo que es así, ¿no? Y lo que es preocupante además, no en todos, pero en gran parte, es la falta del pensamiento crítico, ¿no?, sobre cuestiones, la falta de investigar, la falta de tratar de encontrar información, o directamente, lo que es peor, la negación de las Uh -huh. cosas, ¿no? Por ejemplo, y volvemos valga la redundancia, al ejemplo esto de esta gente que está siendo torturada, ¿no?, que dicen, no, porque son ladrones, pero yo he visto a un hombre atado con 2 bebés Uh -huh. Claro. que probablemente hayan muerto, pobres angelitos, ¿no? Eh, entonces, negar cosas que se están viendo, eso ya obedece a una cuestión de la psiquis de las personas, ¿no? Y con esto no quiero ofender a nadie, pero cualquier psicólogo que pueda intentar interpretar esta conducta, ¿no? Uh -huh. No sé a qué conclusión llegaría, ¿no? Pero está claro que el manejo de esto es para intentar justificar. Bueno, dicen que quieren la paz, que no. Yo hace un par de semanas leía también las declaraciones del vocero del Elíseo, Uh -huh. eh, Ariel Atal, que decía, no queremos que esto se alargue, este conflicto. Sí, no queremos que se alargue, pero le estamos mandando armas a Ucrania, ¿no? Uh -huh.
Entonces, es todo parte de lo mismo, ¿no? Tratar de generar un pensamiento único donde no haya disidencia en el pensamiento, ni siquiera en la opinión ni en nada, ¿no? Haciendo que la gente pierda esta capacidad de analizar las cosas o la capacidad de, ¿cómo decírtelo?, de poner las cosas en tela de juicio, ¿no? No aceptándolas sin más, Ujú. ¿no? En ese sentido, claro, lo que comenta es muy importante, ¿no? Porque aquí vemos cómo normalmente siempre una de las labores del periodismo es permitir que el ciudadano sea o el receptor de la información sea el que más tarde, bueno, pues la contraste, tenga acceso a diferentes versiones y decida por sí mismo, bueno, pues qué es lo que opina, si está a favor de uno, a favor de otro, no se pronuncia o cualquier tema de esto, ¿no? Eh, Como tú que eres una persona que trabaja en un medio ruso, que es Sputnik, que es la antigua agencia RIA Novosti, que es famosísima en el mundo entero, es siempre una de las más importantes y pioneras bueno, grupos de comunicación ruso. Eh, ¿Crees realmente que la campaña mediática contra Rusia en Occidente busca silenciar a los medios rusos como por ejemplo Sputnik o RT y Tartash y otros medios de comunicación para que precisamente desde ahí no se rompa la narrativa antirrusa que se vende en Occidente? Y si eso es así, estaríamos ya hablando que en lugar de tratar información estamos tratando propaganda y que realmente con esta censura, porque es una censura, eh, somos los europeos occidentales los que al final hemos vendido nuestros propios ideales de libertad y demás, porque mientras RT y Sputnik están bloqueadas en Europa Occidental, la CNN, la BBC o Sky News siguen emitiendo en Moscú. Sí, yo estoy convencido, ¿no? De que se trata de eso, ¿no? Porque, ¿qué pasa también, ¿no? Cuando la Comisión Europea, ¿no? Ursula von der Leyen anuncia esta medida, ¿no? Habla de que son medios que difunden, refiriéndose a Sputnik y RT, ¿no? Uh -huh. Como que si fuéramos los altavoces del Kremlin, que somos medios de desinformación, eh, violando además el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea sobre la libertad de expresión y el derecho a la información, ¿no? Eh, entonces está claro que esto lo que busca es unificar el relato, ¿no? Que no haya fisuras, que la gente no se plantee cosas, pero también, por otro lado, hay analistas que dicen que como que se le escapó la tortuga, porque sí, están cerrando, sí, ¿no? Los medios rusos para que no se emitan, pero están las redes sociales y es bastante difícil intentar controlar las redes sociales. Sí, pueden tumbar cuentas, perfiles, ¿no? Pero es como ponerle, como decía un analista, es como ponerle puertas al campo, ¿no? Hay cosas que no las van a poder evitar y finalmente el relato está cayendo y está cayendo también en parte por la forma de ser, y volvemos al ejemplo concreto este de las torturas de los nazis en Ucrania, Uh -huh. porque ellos están tan envalentonados con todo esto, eh, les dan tanto aire desde Occidente, que se toman la licencia de grabar las torturas y Sí. de difundirlas, lo que eso está atentando contra el propio relato que quiere controlar Occidente, ¿no? Sobre esos grupos nazis es muy curioso, tú que vives en España, ¿no? Y que conoces la sociedad española y que conoces la política española. En ese sentido, por ejemplo, siempre es muy chocante ver que en Europa en general y España se consideran como estados antinazis, siempre, bueno, vuelven sobre el relato de la Segunda Guerra Mundial y aquí es nazi realmente todo el mundo que no opine a favor de ciertas corrientes políticas y tal. Bien, ¿no es curioso que esos mismos partidos políticos que llaman nazi a todo el mundo, bueno, aquí en verdad se llama nazi mutuamente todo el mundo, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, todos se llaman mutuamente nazis? Bueno, pues todos estos antinazis que constantemente están echándole el dedo a la gente, ¿no? A los rivales políticos, a la población que no comulgan, ¿no? Con sus ideales, esos partidos, ¿cómo casa que realmente estén ayudando a auténticos nazis? No nazis en el sentido peyorativo, sino nazis en el sentido descriptivo, tipos con esvásticas, con emblemas de Stepan Bandera, que fue un colaborador nazi ucraniano, con simbología, bueno, pues de las SS, bueno,
simbología obviamente nacionalsocialista alemana clásica, reconocible por cualquiera. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué ahora mismo esos grupos que se dedican a acusar a todo el mundo de nazis ahora mismo están ayudando o dando apoyo moral a estos grupos que realmente sí son nazis? En principio, a mí me parece que lo están haciendo por una cuestión de seguidismo, ¿no? Que, eh, digamos, acá lo que importa no es tanto a quién estoy ayudando, sino en contra de quién estoy. Y en contra de quién estoy, eso lo dictamina la Casa Blanca, o sea, el 1600 de la calle Pensilvania en Washington, ¿no? Desde ahí salen las órdenes y a partir de ahí, esto es como dice aquella vieja frase, ¿no? El fin justifica los medios, ¿no? Y el fin es, digamos, como lo están diciendo desde Moscú las autoridades, de anular a Rusia en su desarrollo, esa es la finalidad, ¿no? Que lo ha dicho en estos últimos días también el propio canciller de Rusia, Sergei Lavrov, y si para anularlo hay que armar hay que armar a los nazis, se los arma, ¿no? Eh, Tenemos ahí el ejemplo también de Alemania con la historia que tiene, ¿no? Y Alemania está poniendo arma en manos de nazis. Por otro lado también salió el canciller alemán, Olaf Scholz. Primero que nada que Olaf Scholz ha tenido unas conductas, unas actitudes bastante deleznables, ¿no? Porque en su momento cuando se tuvo el cara a cara con Putin, justo antes de todo esto, Putin salió la conversación, ¿no? Que Putin dijo, bueno, Scholz y yo somos de la misma generación, él dice que desde la Segunda Guerra Mundial Europa no conocía guerras, pero yo le recuerdo que hubo una guerra en el 99 que fue cuando bombardearon a Yugoslavia y la fragmentaron. Entonces ahí Scholz le responde, no, pero eso porque estaba habiendo un genocidio. Y Putin le dice, está habiendo un genocidio en el Donbass. Ahí Scholz no le dijo nada a Putin en la cara. Esperó a volver a Alemania para decir que lo que había dicho Putin sobre que estaba habiendo un genocidio en el Donbass era ridículo, ¿no? Entonces, ese mismo Scholz es el que dice que va a prohibir a los neonazis alemanes que vayan a combatir a Ucrania. ¿Pero por qué lo hace? Lo hace para digamos, hay dos formas de interpretarlo, ¿no? Lo hace para que el mundo vea que Alemania no envía, no permite a nazis que vayan a nazis alemanes a combatir ahí, o porque los quiere proteger para que no mueran. Pues ¿No? ser ambas. Entonces, hay cuestiones que a mí me parece, aparte de todo esto, que no están resueltas del todo en Europa, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, hablando del envío de voluntarios y como Alemania, bueno, pues se niega a que vayan nazis alemanes, ¿no? Pero parlamentos como el de Lituania, por ejemplo, han permitido, o el de Letonia también han permitido que vayan sus ciudadanos a combatir a Ucrania. ¿Cómo se valora, por ejemplo, desde el medio ruso, ¿no? De Sputnik, la sociedad rusa, que conoces obviamente mejor que yo, ¿no? Porque has vivido allí, porque lo conoces, el hecho de que un país como España, que era un país que socialmente tenía cierto, los rusos sentían cierto cariño, ¿no? por España, por nuestra cultura y tal. ¿Cómo ven el hecho de que España se haya volcado de esta manera tan desproporcionada con Ucrania, enviando armamento, desplegando tropas, enviando el Blas de Lezo al Mar Negro y bueno, enviando también voluntarios? ¿Cómo, tanto desde la estructura mediática hasta la estructura social, cómo se vive eso? ¿Cómo se ve eso? Que España haya hecho Y eso. mira, eso te lo puedo resumir con una palabra y es una profunda decepción. O sea, a partir de ahí, bueno, ¿no? A partir de ahí ya se los considera, son considerados países hostiles, tanto España como cualquier otro país, pero básicamente una decepción profunda, ¿no? Sí, porque había una relación de amistad, no digo ya simplemente a nivel diplomático, a nivel político, sino a nivel social. O sea, había el Instituto Cervantes, por ejemplo, era muy activo ahí en Moscú y demás. Entonces, claro, es importante eso, ¿no? Es importante saber ahora mismo cómo España es percibida, ¿no? Dentro del conglomerado de la OTAN o dentro del conglomerado de la Unión Europea en relación al conflicto con Ucrania, ¿no? Esa desproporcionada vinculación e implicación en el conflicto.
Relacionado a esto, ¿no? Volviendo al tema de la guerra en el sentido de Crimea, has comentado un tema interesante, ¿no? De cuando Scholz y Putin no hablaron sobre el tema de Ucrania, que mencionaron Kosovo, mencionaron Serbia, la OTAN, los bombardeos y tal. ¿Por qué o cómo se interpreta también desde Rusia y desde los medios de comunicación, sobre todo cuando se habla desde los medios de comunicación occidentales, ¿no? El relato y el contrarrelato de la invasión de Rusia a Crimea, pero no se cuenta, por ejemplo, el hecho de que Crimea y Sebastopol, porque Sebastopol también es una ciudad portuaria, el puerto está arrendado por Rusia desde los años 90, esto es algo que muy poca gente sabe. Pero, por ejemplo, en la zona de Crimea, que proclamó su independencia basándose precisamente en la declaración de independencia de Kosovo, que está reconocido por muchos países, por España no, pero por muchos países de Europa Occidental, Estados Unidos o Francia, Inglaterra y tal. ¿Por qué a Kosovo sí y la declaración de independencia de Crimea no? Declaración de independencia que al poco tiempo trajo pues, la adhesión a la Federación Rusa. ¿Por qué esa doble vara de medir? Bueno, primero que nada, habría que aclarar unas cuestiones, ¿no? que la gente o ignora, en el mejor de los casos o en el peor de los casos, directamente tiene una actitud que no se corresponde con la realidad y tendrán sus motivos para hacerlo, ¿no? Pero primero que nada hay que decir que Crimea nunca fue parte real del territorio ucraniano. Crimea pertenece a Rusia desde hace muchísimos años y de hecho es base naval de Rusia, Crimea, desde por lo menos hace 240 años, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En su momento, el ucraniano Nikita Khrushchev, en el año 1954, lo que hizo fue ceder la administración de Crimea a Ucrania, pero no como parte del territorio ucraniano, o sea, nunca fue ucraniano Crimea. Y por otro lado, en el 91, cuando cayó la Unión Soviética, Crimea hizo un referéndum y decidió que no quería ser parte de Ucrania, no quería seguir siendo administrada por Ucrania, pero digamos que Ucrania la ocupó, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces hay que partir de esa base, que Crimea realmente nunca fue ucraniana, ¿no? Eh, y perdón, me perdí la pregunta, ¿cómo me habías preguntado? Sobre la doble vara de medir, ¿no? En el sentido de que Ah, Kosovo sí sí, es sí, sí. aceptada por muchos países de la comunidad internacional. En el caso de España no, porque España tiene una política exterior en ese sentido, bueno, pues por nuestros propios problemas internos de no reconocer este tipo de Estado, a no ser que, bueno, pues se haga de mutuo acuerdo, ¿no? El caso de Checoslovaquia, por ejemplo. Pero ¿por qué, por ejemplo, en general en Europa Occidental y en Estados Unidos sí se aceptó la independencia de Kosovo? Y en cambio no se aceptó la declaración de independencia de Crimea y su posterior adhesión a Rusia en términos políticos, pero luego en términos mediáticos, como periodista, como persona que conoce los medios de comunicación, ¿por qué se vendió esa imagen de Rusia como invasora en Crimea? Bueno, empiezo por el lado de los medios de comunicación. ¿Por qué se vendió así? Por una cuestión muy sencilla. Los medios de comunicación occidentales están, digamos, son propiedad de determinados grupos económicos que tienen determinados intereses y que son los intereses que responden a las élites y a los lobbies de Estados Unidos, la Casa Blanca, de todos lados, ¿no? Para empezar eso. Segundo, por una cuestión de alinearse también, ¿no? Eh, una cosa es lo que haga Estados Unidos, que lo va a apoyar la Unión Europea, porque va a estar la OTAN metido, que fue lo que pasó cuando se desintegró Yugoslavia, cuando bombardearon la capital de Serbia. Y otra cosa porque también Estados Unidos tiene Kosovo es una base militar de Estados Unidos prácticamente, ¿no? O sea, se metieron ahí como una cuña para tener una base militar. Entonces, evidentemente que lo van a vender de otra forma por cuestiones que siguen una agenda, por decirlo de algún modo, ¿no? Y por otro lado también, ¿por qué no se acepta? Porque hay quienes entienden que tras todas estas revueltas del Maidán, una de las propuestas era que de hecho se empezó a hacer, ¿no? Que sumara a Ucrania a la OTAN y que Crimea fuera una base militar de la OTAN, que ahí en Crimea hubiera una base militar de la OTAN. Entonces, por supuesto, se les rompió todo el plan, ¿no? De hecho, hay un plan de la OTAN, tal vez no hacerlo de forma oficial, no blanqueado como la OTAN, pero sí de facto,
de tener bases militares a orillas del Mar Negro y del Mar de Azov, ¿no? De tener una base militar en Mariupol, en Berdiansk, bueno, Crimea era el plan también, en Gerson, en Odessa. Ese es el plan. De hecho, se destruyeron bases militares británicas de Estados Unidos ahora en esta operación de Rusia, ¿no? Entonces, claro, digamos que, perdón, el relato va por ese lado, ¿no? Porque como los hechos no acompañaron, por un lado, a sus planes, entonces hay que darle un tratamiento distinto a los hechos que sí llegaron a efectuarse y que están siendo los planes, como fue el desmembramiento de Yugoslavia y Kosovo como una base militar de Estados Unidos ahí, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, dentro de la operación militar rusa, vemos que hay un avance por la región de la costa, en el mar de Azov. De hecho, Mariupol que está pronta a caer. Se uniría logísticamente, por un lado, tanto Crimea como Donbass. Y bueno, pues eso reforzaría también el famoso puente del Mar de Azov. O sea, tendrían dos rutas de abastecimiento y aparte el Mar de Azov quedaría totalmente aislado de presencia ucraniana. En ese sentido, ¿crees que Rusia lo que pretende es aislar a Ucrania de la costa, por un lado, y aparte tomar la capital para provocar precisamente la caída de Zelensky, que por ahora, o sea, ya se ha dado cuenta de que no es bienvenido ni en la OTAN ni en la Unión Europea? ¿Crees que realmente Rusia, en el momento en el que tome el control de la costa y de la capital, ya forzará realmente el acuerdo de, bueno, simplemente que por la fuerza se cumplan los acuerdos de Minsk? ¿Crees que va por ahí el camino? Bueno, primero que nada, los acuerdos de Minsk ya no existen más. Sí, cierto. ¿No? O sea, también ahí está otra parte de la manipulación de la prensa occidental, ¿no? Decían, porque Rusia no cumple los acuerdos de Minsk, porque Rusia... Mentira. Si Rusia no era parte de los acuerdos de Minsk, los acuerdos de Minsk eran entre Ucrania y la región del Donbass. O sea, era un compromiso que asumía Ucrania para ejecutar o llevar adelante respecto al Donbass, a su autonomía y la lengua y demás, ¿no? Rusia, como Francia o como Alemania, eran garantes, pero no es que tuvieran que cumplir nada extraño, que lo que tenía que cumplir era Ucrania, Kiev, modificando la constitución y punto, ¿no? Y por otro lado, la verdad no sabría qué pensar con respecto a lo que me preguntás, si en un momento en que Rusia tome el control de hecho de toda la costa de todas las salidas al mar, por decirlo de algún modo, ¿no? De Ucrania, si realmente va a capitular Zelensky, porque digamos que está claro que en las negociaciones y las cosas que él dice, no las está diciendo él está siguiendo un guión, como actor que está memorizándose un libreto y repitiéndolo, ¿no? Y que lo va modificando de acuerdo a cómo van avanzando las circunstancias. Y eso lo hizo desde el principio, cuando decía, cuando recién empezó la misión, ¿no? Decía, bueno, vamos a negociar. Rusia cortaba los ataques y pasaban no sé cuántas horas y decía, no, ahora no quiero negociar. Y así su estrategia era detener los ataques, ¿no? O sea, detener la operación militar rusa. Y hasta aquel momento que dijeron, bueno, ya está, o sea, seguía hablando todo lo que quiera, nosotros seguimos con la operación. Cuando se firme algo, entonces ya nos detendremos, ¿no? Efectivamente. En ese sentido, sobre Zelensky, ¿realmente crees que es un ídolo de barro que se ha construido por parte de los medios de comunicación occidentales para todos aquellos, bueno, pues que no conocen Ucrania y que no forman parte, bueno, pues no están familiarizados con el país, que no conocen a Zelensky hasta hacía un mes? ¿Crees realmente que es un ídolo de barro? Tú que lo ves desde aquí, desde España, que conoces los medios de comunicación, pero que también has vivido en Rusia y conoces lo que piensan los rusos y se ha tratado ese tipo de información. ¿Realmente crees que Zelensky es simplemente un ídolo de barro para justificar precisamente el intentar provocar a Rusia para generar luego estas sanciones? ¿Crees realmente que el objetivo de Occidente no era la defensa de Ucrania, sino provocar a Rusia para que en Ucrania tuvieran la justificación y el pretexto para hacer las sanciones que están haciendo? Sí, sí, está claro, también al momento en que desde el Kremlin dicen, ¿no? Que lo que yo decía hace un momento, ¿no? Que lo que está intentando Estados Unidos es detener el desarrollo de Rusia.
también está de fondo, de fondo, hay un tema de la hegemonía mundial y un tema económico, ¿no? Eh, Estados Unidos tiene una deuda tremenda, ¿no? Eh, que supera ampliamente el 100% del PIB. Ujú. eh, Tiene además los recursos naturales que son pocos, ¿no? Da gracia que hablen tanto de la Agenda 2030, de la ecología en Europa, Estados Unidos, y resulta que el gas que sacan y el petróleo es de fracking, ¿no? Y es ese gas y ese petróleo que Europa le quiere comprar a Estados Unidos para no depender de Rusia. Entonces, todo muy burdo, ¿no? Eh, y evidentemente también Estados Unidos quiere quitarle cuota de mercado a Rusia del gas en Europa, ¿no? Eh, Evidentemente que fue atizado para que se le lanzaran sanciones a Rusia, ¿no? Y no sé si decir si un ídolo, no sé si ni si llega, no sé si siquiera llega a categoría de ídolo de pies de barro, ¿no? eh, a mi modo de ver, no es más que un títere de turno, ¿no? Además, teniendo en cuenta la historia de Zelensky, ¿no? Un tipo que se hizo su fama en Moscú, ¿no? Porque él fue contratado en su momento como humorista por los canales de televisión en Rusia, él en la década de los 90, no tenía ni 20 años, después se hizo una productora, después se trasladó a Ucrania y cosas por el estilo, ¿no? Eh, entonces, bueno, el personaje, de hecho, también durante el gobierno de Poroshenko, él hizo una serie en Ucrania, Ujú. como que él era el presidente de Presidente, sí, sí. Ucrania, y no sé cuánto. Subliminalmente fueron preparando todo el terreno, ¿no? Ujú. Pero está claro que es un títere, ¿no? Después, bueno, después la percepción que tengan en Occidente del personaje ya es otra, ¿no? Realmente hay mucha gente que lo vive casi como un mártir, ¿no? Ujú. Entonces ya, eh, ante gente que lo vive así y que no tiene información o que la rechaza, que la niega, no hay mucho que hacer, ¿no? Zelensky, y esta es una pregunta rápida, ¿no? Antes de ir empezando ya entrando en el último tramo, no va a ser menos interesante. Ese Zelensky que trabajaba en el canal 1+1 de Ujú. Ucrania, un canal cuyo director es Igor Kolomoisky, un oligarca ruso, perdón, ucraniano de altísimo nivel que pagaba dinero para matar rusos durante la guerra, a partir del año 2014, muy activo durante la guerra. Realmente es el hombre detrás de la cortina, es el hombre que está detrás de Zelensky, es el hombre fuerte de Ucrania, realmente es Kolomoisky, Igor Kolomoisky. Aparentemente sí, ¿no? Aparentemente es él, pero, lo- pero de fondo también, más allá de Kolomoisky, lo que está detrás es Estados Unidos, ¿no? Eh, bueno, después ver cómo se generan los recursos, ¿no? Pero sí, digamos que Kolomoisky es el testaferro, se podría decir, por decirlo de un modo gráfico, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, ya para ir terminando, sobre el tema de la cuestión económica, la cuestión de las sanciones, cómo se vive en Rusia, cómo se vive la población, por ejemplo, el hecho de la salida masiva bueno, pues de empresas, McDonald's, desde Adidas y demás, que claro, que generan empleo, que tienen tiendas, que tienen bueno, pues, generan dinero en ese sentido. ¿Cómo se vive por parte de la sociedad rusa? ¿Están asustados de quedarse en el paro, de perder dinero? ¿Realmente tienen la conciencia de que a pesar de la salida de estas empresas y del paro, ¿no? que puede empezar a crecer, ellos van a ser capaces o sea, Rusia va a ser capaz de absorber de nuevo esa población? Y si consideras que este tipo de actitudes de sacar empresas, de generar paro en gente pues que no tiene ninguna vinculación con la política, ¿no? Estoy hablando pues de camareros, de gente que trabaja, bueno, pues vendiendo zapatillas de deporte, etcétera. Es una forma de castigo colectivo. Yo creo que es una forma, ¿no? La típica forma de decir, vamos a castigar a la gente para ver si reacciona y generan revueltas, ¿no? Como las famosas primaveras
y revoluciones de colores, ¿no? Eso es lo que se busca de fondo, ¿no? Es una decisión que primero es política, pero que busca sobre todo la reacción de la gente, ¿no? Pero el tema es que no cuentan con que el ruso por lo general es patriota, ¿no? Y que no lo vive mucho como responsabilidad del gobierno ruso lo que está haciendo esto, sino que se lo puede vivir incluso como si fuera eh, una traición de esas empresas, ¿no? Pero la cuestión es que Rusia está trabajando en eso, hay empresas ya que van a tomar el lugar que han dejado McDonald's y demás, digo McDonald's por dar un ejemplo Sí. gráfico, ¿no? Pero después también hay otras empresas que dijeron que no se van a ir. Renault, por ejemplo, reabrió, creo que fue este mismo martes, retomó las actividades en Rusia. Y de hecho Macron le dijo a las empresas francesas que no se fueran de Rusia. Entonces, bueno, hay una cuestión que es política, que busca una reacción de la gente, pero que Rusia va a salir de todo esto y que la gente no va a tener la reacción que esperan desde Occidente, ¿no? En ese sentido, claro, lo que comentas es interesante, ¿no? Porque contrasta con el tema que se vende en Occidente de que las sanciones están haciendo mucho daño, ¿no? Cuando hay empresas pues que no se van y sobre todo también la población rusa pues que es patriota y no. Y bueno, pues además Mira, también. Dime. perdona, quería graficarte, se me vino ahora a la mente, ¿no? Para graficarte el hecho de cómo recibe la gente lo que está pasando, que el viernes pasado subió un vídeo a su perfil de Twitter el actor Arnold Schwarzenegger, ¿no? No sé si tuviste ocasión de verlo, que se dirigió al pueblo ruso, que esto esto no es la culpa de los ucranianos, que es toda la culpa de Putin, que qué es eso de desnazificar, que es toda una mentira, que yo le hablo al pueblo ruso, que el pueblo ruso yo lo quiero, que el pueblo ruso es muy valiente, que yo me he tomado como referencia muchas veces al pueblo ruso, su forma de ser, y bueno, una cuestión, toda una parafernalia que hizo Schwarzenegger para decir al final de cuentas que no había nazis prácticamente, y bueno, y después hizo como una suerte de mea culpa, ¿no? Como intentando hacer el enganche, ¿no? Sí, porque mi padre fue un nazi que estuvo en el sitio de San Petersburgo, Stalingrado, ¿no? Stalingrado. ¿Y qué pasó? Recibió una respuesta de la campeona de levantamiento de pesas de rusa, una chica de 20 y poquitos años, diciéndole que se equivoca en todo lo que está diciendo, que lo que está diciendo no es correcto. ¿Y qué pasa? Que no leyó, que ella en 2015 le entregó cartas de niños del Donbass contándole lo que le estaban haciendo a la población. ¿Y qué pasó? Que no leyó esas cartas. ¿Por qué no las leyó? Que lo que está diciendo no es verdad. Quiero decir, con esto te quiero graficar cómo reacciona la gente, ¿no? Ante el intento de manipulación, incluso de un tipo como Arnold Schwarzenegger, hijo de un nazi, ¿no? Y en ese sentido, claro, lo que comenta es muy interesante de lo que hizo esta levantadora, esta atleta rusa, que tiene también que ver mucho con frente a la propaganda y al relato occidental. ¿En qué punto se fundamenta realmente el relato ruso para contrarrestar precisamente esa propaganda occidental? Y, por ejemplo, cómo se canaliza aquí en España teniendo los medios totalmente con un discurso monolítico y en la misma dirección. Y se fundamenta esto en la seguridad vital de Rusia, ¿no? No hay más, o sea, ya lo dijo también Putin en su momento, ¿no? Que, bueno, que ya se habían atravesado todas las líneas rojas prácticamente, pero que a esta línea roja de Ucrania no se iba a permitir por una cuestión vital de sobrevivencia de Rusia como país, ¿no? Entonces, se fundamenta en eso, básicamente, ¿no? No hay más. O sea, después Rusia, como China, le interesa, por ejemplo, tener negocios con todo el mundo de una forma, no como Estados Unidos, que hace negocios prácticamente que poniéndole una pistola en la cabeza a sus socios, ¿no? No le compres más gas a Rusia porque si no te sanciono. Y así, yo nunca vi a China nunca vi generando golpes de Estado,
para cambiar a personas incómodas, a Rusia tampoco. Tampoco vi que amenacen con sancionar a otros países y en vez de comprarle petróleo o gas a ellos, le compran a otro, ¿no? Esas son típicas amenazas de realmente de un imperio que ya está cayendo, ¿no? Está en decadencia, como todos los grandes imperios que han caído. Y bueno, también en estas últimas horas una declaración de Biden que pinta la situación de cuerpo entero, ¿no? Dice, sabemos que se viene un orden mundial y queremos ser los líderes del nuevo orden mundial. No vas a ser Claro. el líder del nuevo orden mundial porque, o sea, una vez que termine esta operación y que se llegue a un acuerdo y que se firme, que todavía no sabemos cuánto puede demorar en firmarse porque realmente, ¿no? Por más que ya esté totalmente derrotada Ucrania militarmente, hay que ver si Estados Unidos le permite firmar a Ucrania y si lo firma, bueno, hay muchas cosas ahí, ¿no? Entonces, bueno, desde Rusia se lo ve así, ¿no? Y para terminar, tú que vives como periodista de Sputnik, que vives en España, ¿cómo calificarías el tratamiento mediático que se le han dado en los medios de comunicación españoles a la cuestión de la guerra? ¿El trato mediático que se le está dando a Rusia? ¿Crees que se está fomentando la rusofobia? ¿Crees que se están permitiendo, se está rebajando el nivel, el listón rojo y se está permitiendo realizar declaraciones hacia la nación rusa, hacia los ciudadanos rusos que no se permitirían hacia otras comunidades dentro de España? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo de una absoluta falta de ética, para empezar, y lo calificaría como vergonzoso. Es vergonzoso lo que están haciendo. Como periodista te lo digo, ¿no? Porque, bueno, cuando uno estudia la carrera, está el tema de la deontología, ¿no? De la profesión y la deontología en los medios, no quiero decir todos los medios españoles porque no es verdad, pero sí los mainstream, ¿no? Los principales que tienen cadenas nacionales, ¿no? Podemos mencionar incluso la televisión pública española, ¿no? A la televisión pública española, las privadas, Antena 3, La Sexta, eh, están dando, digamos, ni siquiera dan la segunda versión, ni siquiera muestran, se contrasta la información, ni siquiera dan las dos versiones de las cosas, ¿no? Entonces ya a partir de que no hay ética, ya se convierte en un periodismo amarillista que, que prácticamente es como si estuvieras viendo una prensa del corazón con el drama que en realidad es una cuestión que está afectando la vida de mucha gente, ¿no? Entonces, eh, la verdad que es muy penoso, ¿no? Profesionalmente hablando lo que están haciendo, ¿no? Pues muchísimas gracias, Javier Benítez, periodista de Sputnik, residente en España. Espero que por muchísimos años más, bueno, para siempre, ojalá. Y ha sido una entrevista muy interesante. Te agradezco personalmente, ¿no?, de que hayas aceptado esta entrevista. Creo que es muy importante, sobre todo en este contexto ahora mismo, dar a conocer la otra versión de las cosas. Ya en cualquier español que ponga simplemente la televisión 5 minutos conoce ya la versión oficial ucraniana y la versión oficial, bueno, pues occidental, otanista, de la Unión Europea, etcétera. Creo que es muy bueno conocer, como hemos hecho en esta entrevista, la versión rusa, las posiciones rusas, lo que está ocurriendo de verdad en Crimea, lo que ha ocurrido de verdad en Donbass y cuáles son los objetivos que bien has comentado de seguridad para Rusia de esta operación militar. Quiero agradecerte sinceramente este trabajo y bueno, si tienes alguna última, bueno, frase, idea o algo que se te haya quedado en el tintero que quieras decir, adelante. Lo único que quiero decir es que ojalá que todo esto termine pronto y para el bien de la humanidad. Pues Javier Benítez, muchísimas gracias. Ojalá se cumpla eso, termine la guerra cuanto antes y bueno, la gente pueda volver a vivir en paz en sus casas, en sus comunidades y bueno, vuelva de nuevo a reinar, bueno, pues, la paz y la convivencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Coldo, por tu valentía de tocar estos temas en un país donde
quien se salga de la fila del relato oficial, igual es linchado, pero realmente, físicamente y no solo en las redes sociales. Así que yo agradezco tu valentía, Coldo. Muchas gracias, Javier. Igualmente, y bueno, estamos en contacto y espero que esta sea la primera de muchas más entrevistas. Que así sea, Coldo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo.